Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4 y hoy vamos a dialogar sobre el tema del actual sistema multipolar. En mi opinión, el sistema internacional del siglo XXI se encuentra en plena transformación multipolar, ya que con el paso del tiempo hay varios actores que han superado a Estados Unidos en potencia nuclear o económicamente, como puede ser Rusia o China. En la actualidad existen ciertos peligros de la difusión del poder global. Por ejemplo, la proliferación de las armas nucleares, la amenaza de la guerra nuclear y el fenómeno del terrorismo transnacional. Jonathan. Sí, solo haciendo énfasis en lo que acabas de citar de que Estados Unidos ha sido superado nuclearmente o económicamente. Nuclearmente sí ha sido superado por Rusia. Sin embargo, el Tratado de Reducción de Armas Nucleares, se llama START, se llama por sus siglas en inglés, ha reducido exponencialmente el poderío de armas de destrucción nuclear. Ahora bien, en desde el área económica no ha sido superado. Solo China, que está en el segundo lugar, es el que se ha acercado bastante, pero en sí, económicamente nunca ha sido superado. Ok. Ujú. Bueno, a mí me gustaría hablarles más que nada sobre el actor, bueno, sobre Estados Unidos, que es actualmente un actor del sistema, como ya se dijo, multipolar. Antes era una superpotencia, pero tras su declive por malas decisiones, podríamos decir, es como mm, se enfrentó a un deterioro gracias a que empezó como o sea, a tener agresiones hacia lo que es a Irak y Afganistán, Libia también, y también a Pakistán con drones. Y esto hizo que bajara, mmm, como, ¿cómo decirlo? Como su estatus, ¿no? Varias organizaciones internacionales, ¿no? Sí, como bueno, sectores internacionales, eh, lo tacharon como egoísta, no sé, como una persona brutal, puesto que él empezó a batallar del terrorismo con más terrorismo. Y esto hizo que se viniera en declive, pues ya nadie le tenía confianza, algo que él mismo se ocasionó, por decirlo así. Ese fue, de hecho, el hecho de que Estados Unidos cayera fue uno de los, eh, fue una entrada al sistema multipolar, ya que él era la Ujú. superpotencia económicamente, militarmente, eh, tenía todo, o sea, era como que la estrella, la superpotencia, ¿no? Manejaba todo el planeta más que nada. Y tras que Rusia empezó a tener mejor militarismo, dejó de ser potencia militar. Tras que China empezó a tener mejor economía, aunque no superarlo, pero sí a tener mejor economía, dejó de ser potencia económica. Entonces ahí es cuando Estados Unidos se viene en declive. Recordemos Y también de que en este caso, cuando hablamos de los declives en cuanto a militarismo, Rusia tiene un gran poder ahí. Durante la Unión Soviética, Rusia tenía un nivel súper alto en cuestión de actividad militar. Entonces, todavía así llegaba a traspasar un poquito a Estados Unidos. Sin embargo, después de este declive de la Unión Soviética, viene a estar Rusia en un estado de inferioridad y también se suma o se baja ante el crisis de identidad, intentando crear una identidad nacional en un país multiétnico, multinacional, con grandes tradiciones y con un mercado también por su pasado imperial. En los 90 busca definir no solo una identidad nacional, sino también una relación con Occidente. Pero recordemos que geopolíticamente Rusia tiene un gran poder. Entonces juega un papel muy clave como actor también de peso dentro de, y peculiarmente también dentro de la relevancia de euroasiática, perdón, y aunque tal vez de cierta manera federal, Rusia, a pesar de las constantes pérdidas de influencias y retracción de sus principales también proveedores o aliados de Occidente, la potencia militar sigue siendo, se sigue manteniendo, tal vez de cierta manera,
puesto que detrás de todas las actividades militares que han tenido dentro de esta pelea, de esta guerra contra Ucrania, logra también disolverse. Y esto es en base también al poderío y también a buscar aún más de lo que ya tienen. Dentro de todo esto, recordemos que dentro del mercado energético es su parte fuerte, lo que son las exportaciones de hidrocarburos. Y también recordemos que al ayudar y apoyar al presidente Bashar al-Assad en sus conflictos armados, también pierde mucha capacidad, mucha materia militar en cuestión de materia humana. Recordar también que Vladimir Putin a través de todo esto busca renombrarse en toda Rusia y también ha llegado a buscar también el pronunciar más el consumo de sus propias armas y ponerlas en juego durante este tipo de guerras, creando también así mantener un alto grado de atención y de empleo de medios políticos y diplomáticos durante ese mismo poderío de guerras. Sí, yo por ejemplo estoy correcto con tu persona, Susi, y con Elisa. Con Susi estoy directamente de acuerdo porque, por ejemplo, China, que va después de Estados Unidos económicamente, hablando de su Producto Interno Bruto, en realidad las economías del mundo se miden a través del PIB, en cómo estos países no solamente crecen, sino que también son potencias emergentes. Ahora bien, en la manera de que Rusia ha hecho alianzas estratégicas, por ejemplo, con Rusia, es para frenar el imperialismo y el expansionismo de Estados Unidos, el cual podemos decir de que, por ejemplo, China no tiene acceso militarmente a los océanos porque tiene un cinturón, está acordonado por Estados Unidos, desde la parte de Japón hasta abajo donde está parte de Bangladesh y la India. Y no solamente porque también Estados Unidos defiende a Taiwán. Directamente China, ellos no están conquistando el mundo, prácticamente no están cimentando el mundo a través de la violencia por los Estados Unidos, sino a través de la economía y la cooperación internacional y las alianzas estratégicas. Doy ejemplo breve. Las alianzas estratégicas que tiene China ha fortalecido no solamente como creadores de actores multipolares, por ejemplo, estamos hablando de la cumbre de los BRICS, en el cual se sabe de que en enero de 2024 se unirán seis naciones más. Esto simplemente es la antesala y la entrada a un mundo multipolar, el cual Estados Unidos está fallando por tratar de mantener un mundo unipolar, el cual le está saliendo como el tiro por la culata. Ahora bien, en la cooperación internacional, por ejemplo, tiene cooperaciones a través de las Naciones Unidas, donde se desempeña como un importante promotor de la paz y también de un desarrollo sostenible. Ahora bien, en la parte de que se está adentrando al mundo, no militarmente, sino que a través de la economía es, por ejemplo, a través de su creación y la planificación que tienen a través de la ruta de seda. No solamente es marítima, sino que también es terrestre. Por ejemplo, terrestre mayormente se dará en Asia y toda Europa. Ahora bien, marítimamente estamos hablando de que podrá cruzar el mar por motivos comerciales hasta Latinoamérica. Incluso China tiene incluso planificación económica para Latinoamérica, siendo nosotros latinoamericanos no la tenemos. En resumen, China se distingue como realmente un potenciador de la multipolaridad en el plano internacional, pero también este crecimiento de inversiones globales, cooperación internacional, alianzas estratégicas y tecnológicas, por supuesto, es lo que es distinguible como un plano multipolar a futuro. También sabemos que uno de los actores actuales es India, que exteriormente es con un criterio de la independencia nacional, que se considera como una de las estratégicas de las relaciones con Rusia y con el marco de la ONU. También India es un país que es una población con más de 1.000 millones de habitantes y la economía es un mercado abierto. Los inversores extranjeros no están tan interesados en la India como China, pues lo sabemos que los cuatro tigres de este país,
pero está la fuerza e influencia que no se han visto en los cuatro afectados por la crisis. Perdón. Tenemos la crisis económica capitalista. Estados Unidos busca una forma para contrastar el creciente poder de China en la India. También está la posibilidad del conflicto entre China e India, pero también tenemos la política exterior, que en la India se basa en altos estándares, como la independencia nacional. La India y la China han acordado rechazar la hegemonía occidental bajo el liderazgo de los Estados Unidos. En el año 2007, las dos partes firmaron un acuerdo para reducir el riesgo de los accidentes relacionados como las armas nucleares. También podemos ver el presupuesto militar, que el de la India, o sea, representa una mayor proporción del Producto Interno Bruto que es el de China. Pero en términos de cantidad, el gasto militar de la India sigue siendo inferior a la de Francia, también tenemos Alemania o el Reino Unido. A finales del año 2003, hasta los principios del año 2004, la economía japonesa comenzó a crecer y se consideró en el 2005 que era el final de la década desastrosa. También tenemos países afectados, pero sin embargo sigue siendo una de la misma en potencia a la que sigue en la sombra de Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo fue lanzada por los Estados Unidos el 1 de enero de marzo del 2022. Las relaciones con Estados Unidos se fortalecieron y Japón se distinguió para seguir estrictamente las en Estados Unidos, perdón. Mientras mantenía su sueño de convertirse en una potencia militar, fue modificando en el artículo 9 de la Constitución de la Paz del año 1947. Correcto, y también les quería comentar que en cuanto a Japón, cuando se te finalizó la Guerra Fría, contribuyó y Japón parecía que estar entre los grandes o entre los gigantes potencias económicas debido al gran crecimiento económico que ésta había obtenido. Como tal, el país pues había ocupado un muy buen lugar dentro de y un permanente lugar también dentro del Consejo de Seguridad, lo cual brindaba al país, pues en este caso, su presencia política y su presencia internacional dentro del Consejo Internacional de Seguridad. Pero a finales del siglo XX, específicamente entre el año 1992, ¿verdad? Empezó con una crisis económica y financiera y política, además, el cual hizo un declive dentro de la estructura de Japón y pues lo afectó bastante durante la última década del siglo XX. Empezando en el 2003, 4 y 5, Japón empezó bueno, a obtener mejores estrategias económicas para poder aumentar su economía y aumentar también su estatus dentro del país. En pues Japón empezó a tener un gran avance tecnológico, teniendo como principal competencia dentro de los demás países lo que es la tecnología. Pero esto no quiere decir que después del 2005 pues sus inestructurabilidades hayan desaparecido, puesto aún conservaba varios fallos como lo que es el envejecimiento de su población, varias malas estructuras en sus bancos como tal y también lo que es una gran dependencia con lo que es la economía de China y pues prácticamente que está bajo la sombra de Estados Unidos. Japón pues se le sigue considerando lo que es un enano político porque su presencia política, a pesar de que sí se mantiene dentro del sistema internacional, no es considerado tanto como lo que es China o Estados Unidos, que es, por así decirlo, el que está delante de Japón en este tipo de casos. Desde 2008, pues Japón ha tenido otras potencias capitalistas. Se creyó que estaba en crisis estructural, donde pues generalmente ha estado aumentando su nivel. Ahorita mismo, pues Japón está en reformas para poder estar obteniendo lo que es una potencia más militar, ya que debido a su constitución anteriormente no podía obtener lo que es una potencia militar, sino que solamente un estado de defensa.
ahorita mismo pues está trabajando dentro de lo que es el cambio de ese estado de defensa para poder obtener lo que es, como comentaba nuestra compañera, una potencia más militar dentro de su estructura y poder tener un mayor auge y una mayor presencia en lo del plano internacional. Desde el punto de vista económico tenemos tres polos dominantes, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Sin embargo, desde el punto de vista político, el asunto es un poco más complejo para la Unión Europea, ya que el desarrollo como polo político no es... Perdón, ¿sí está encendida mi cámara? Sí, sí, pero como que se te apaga, fíjate, Dayan. Perdón por la Adelante. interrupción, pero tuvieron unos inconvenientes con mi internet. Y, como decía, el desarrollo de Europa como polo político no es contrario a la defensa del multilateralismo, sino una condición esencial para su defensa efectiva. En primer lugar, el multilateralismo es ante todo una metodología concebida para regular las relaciones mundiales sobre las bases de principales estables y transparentes que se aplican por igual a todos, independientemente de su tamaño. El multilateralismo no es una varita mágica, no puede reducir las diferencias de poder que existen entre estados, haciendo que se relacionen mediante normas comunes. Tenemos que pensar en el equilibrio de poderes y al mismo tiempo promover nuestros intereses. La Unión Europea es una unión basada en principios, pero los principios por sí solos no bastan para hacer política, y menos una política de éxito. Esta es la principal lección que deben tomar en cuenta. También debemos de tomar en cuenta que dentro de los actores actuales del sistema multipolar, pues se encuentra también Brasil. Brasil, pues con el tiempo ha ganado peso en lo que es la economía global y se ha convertido en un actor muy importante dentro del panorama geopolítico y también económico. Esto debido a que de momento, pues el país ha ejercido en un comercio internacional y ha dado flote, se ha desarrollado muy bien en lo que es un alto perfil, disculpen, en el sistema político y económico. Se debe también tomar en cuenta como un pequeño recordatorio o una observación de que Brasil desplazó a Reino Unido como tal en una economía mundial. Esto también es porque forma también parte de lo que es los BRICS, dentro del cual genera como tal un factor importante y tiene una ventaja en lo que es el dominio internacional y verifica en lo que son sus términos y condiciones para poder dar flote a sí mismo. De igual forma, tenemos que tomar en cuenta que el nivel económico que se ha desarrollado para el país ha sido como tal la primera potencia económica a nivel latinoamericano, pero esto también no ha sido un detonante para lo que es su economía, dado que como tal, para que llegue a un nivel de vida europeo, tendría que tener más inversión en lo que son sus áreas sociales y económicas, para poder costear así más crecimiento y verificar también un alcance a los países europeos. Jonathan, no sé quién de los dos iba a hablar primero. Esther, Vale, por dale. favor. Bueno, compañeros, pues en mi opinión, todo tiene que ir cambiando conforme el tiempo y pues en este tiempo yo considero que sí es conveniente que ya sea un sistema multipolar, como nos explicó Jonathan. Hay varios actores que forman estrategias para que ya no sea un sistema unipolar y que Estados Unidos ya no sea una superpotencia global, sino que ya sean varios actores los que creen este sistema multipolar. Estoy de acuerdo contigo, Esther. Y yo solamente para amarrar la conversación y la parte que estamos tocando sobre la multipolaridad, obviamente en el plano internacional la multipolaridad se puede como que no resumir, pero sí verse de ciertas perspectivas. Por ejemplo, los múltiples centros de poder. Esto directamente cada nación ejerce cierta influencia de poder sobre otras naciones. La competencia y las rivalidades. Por supuesto que podemos ver que la competencia que tiene China o los BRICS en contra de la OTAN o de la Unión Europea está muy marcada, no solamente por el monopolio del poder de la violencia que es el ejército, sino también por la rivalidad que tiene Occidente con Oriente.
Esto también, obviamente, estamos hablando de la diversidad de alianzas y asociaciones, por ejemplo, el BRICS. Estamos hablando de también las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas, la OTAN, y, por supuesto, el crecimiento de actores regionales. Em, en el crecimiento de los actores regionales también hay un equilibrio de poder en temas globales, sobre todo lo que estábamos hablando, por ejemplo, en lo que son influencias nucleares, militares, económicas. Y en resumen, un mundo multipolar se caracteriza directamente en la distribución del poder con influencia en múltiples actores globales. Bueno, creo que la conversación ha sido muy grata. Muchas gracias, licenciado, por habernos escuchado. Nosotros somos el grupo número 4 y hasta aquí finaliza nuestra conversación sobre la multipolaridad. Gracias. Feliz Sí, noche. gracias. Bye.